¿Cómo les va, amadas y amados hermanos en el Señor? Como hacemos cada domingo, nos volvemos a reunir, nos volvemos a unir, ¿verdad?, en un mismo espíritu, a rendirle culto a nuestro Señor, a nuestro gran Dios. Le damos gracias al Señor porque podemos hacer esto hoy en forma virtual, ¿verdad? Es algo a lo cual nos venimos acostumbrando, lo cual venimos practicando tal vez los últimos meses. Tal vez nos cuesta un poco por esto de que estamos acostumbrados a la cercanía, pero aún en la virtualidad podemos alcanzar este tiempo, aún en la virtualidad podemos unirnos en un mismo sentir. Y eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios es algo que muchas veces tal vez podamos limitar con nuestra mente, pero que ni aún eso puede limitarlo. Así que en este día yo quiero invitarte a que vos puedas, junto conmigo, recibir una palabra de parte del Señor, palabra que trae vida, palabra que nos inspira, ¿verdad?, que nos da la posibilidad de poder meditar muy dentro nuestro, en nuestra condición y ver, conforme a lo que la voluntad de Dios demanda, cuáles son los planes del Señor para nuestra vida. Así que yo te invito a que podamos orar por esta palabra, primeramente, darte gracias, Señor, porque tú, como en cada momento que nos reunimos, Señor, como iglesia, a rendirte culto a ti, a darte honra y alabanza como tú te mereces, papá. Tú hablas, Señor. Tu palabra, como dijimos recién, la que nos inspira, Señor, esta mañana, en este día, Señor, va a ser volcada en cada uno de nosotros y nosotros agradecemos por ello. Por eso, Padre, te invitamos a que tomes el control por medio de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra, la cual vamos a compartir en este día, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26, del versículos del 1 al 4. Y yo le puse como título, guardados en la completa paz, ¿sí? Y la palabra dice así, Isaías 26, del 1 al 4, dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Hermosa reflexión, hermosa promesa de Dios para nuestras vidas. Hemos podido experimentar a lo largo de estos meses en los cuales nos encontramos sumergidos en una de las pandemias más crueles y más duras que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Sobre todo aquellos que seguramente no hemos estado a los principios del siglo pasado, en la cual la tierra también se había encontrado con algo parecido, pero estamos viviendo tiempos en los cuales nos rodean la muerte, en los cuales la enfermedad golpea a las puertas de nuestros hogares, a las puertas de nuestros seres queridos, y seguramente son tiempos convulsionados, ¿verdad? Tiempos en los cuales la sociedad toma determinadas decisiones, digo yo, porque más allá de que uno lo hace en forma personal, eso repercute también en los otros. Y podemos ver eso, podemos ver justamente cómo se ha apoderado, ¿verdad?, ese sentimiento humano, esa necesidad humana de la sobrevivencia, a aferrarse, ¿verdad?, al egoísmo, al pensar en uno mismo y al no poder mirar en la necesidad del otro. Saben que hemos podido ver a lo largo de estos meses situaciones desgarradoras. Sin ir más lejos, en estos días han aparecido imágenes y han surgido noticias de nuestro país amado, la India, ¿no?, también, en el cual estamos viendo cómo hay gente muriendo en las calles. Y al ver todas estas circunstancias y al pensar, ¿verdad?, en nuestra propia sociedad, si vamos a pensar y a reflejarnos en algo más cercano, podemos verlo en nosotros mismos, las situaciones que estamos viviendo como país, como provincia, aún como municipio, como sector. Podemos ver también toda esta desgracia golpeando la puerta. Y saben que pensaba, ¿no?, en la necesidad que tenemos de encontrar paz. La necesidad que tenemos de poder verdaderamente sentirnos seguros, sentirnos confiados, ¿verdad? Sentirnos
de alguna mente guardados en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y esta promesa de Dios que aparece en el libro de Isaías un poco nos refleja esa necesidad, ¿verdad? O sea, y yo quiero descifrarlo en estos 4 versículos, ¿verdad? El primer versículo dice que en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Ese pacto inmutable de Dios, ¿verdad? Ese pacto que no puede ser transgredido, ese pacto que Dios hace, ¿no? Que son los muros de la iglesia, que son los muros que contienen a los que hemos creído, son los muros que contienen a los que hemos depositado fe en el Señor. Ese pacto en el cual hemos encontrado la salvación de Dios, en ese pacto en el cual hemos podido entender, los que amamos a Dios y los que buscamos a Dios, que estamos resguardados de alguna manera, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de encontrar en medio de tanta desgracia, de tanta aflicción, de tanta tristeza, una paz que sobrepasa todo entendimiento natural, dice la palabra. Una paz que no es pasajera, una paz que en realidad no tiene que ver con lo que el mundo te brinda, sino que tiene que ver con el plan de Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros hemos entendido que hay un plan de Dios para con nuestras vidas, para con nuestras almas. Que ninguna de las circunstancias que hemos vivido, que ninguna de las circunstancias que hemos padecido han sido en vano, sino que por todas y en todas Dios ha planificado algo, ha tenido marcado en cada uno de nosotros ese destino en el cual Él esperaba que nosotros podamos encontrarlos con el Señor. Por eso venimos hablando en el transcurso de estas semanas y bueno, nuestro pastor lo viene reiterando, la necesidad de regocijarnos, la necesidad de gozarnos en medio de la dificultad, la necesidad de saber que Dios tiene el control de esta situación, que a pesar de que podemos ver todo lo que yo recién les expresaba, que a pesar de que podemos entender que hay cosas que nos están queriendo sacar y perturbar y sacar de nuestra paz, Dios está en control, Dios tiene el control sobre todas las circunstancias que vive la humanidad. De ninguna se escapa. Seguramente, si ustedes me preguntan, yo soy un convencido de que Dios no originó esta pandemia, de que la intención de Dios no es que su creación padezca, sino que a través de esto Dios puede hacer algo hermoso, a través de esto Dios puede generar algo precioso en la vida de las personas. Por eso nosotros vivimos la salvación del Señor, nosotros hemos aceptado un día a Cristo, hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, hemos depositado en Él, ¿verdad? La posibilidad de que Él nos guíe, ¿verdad? Y nos muestre el camino. La palabra dice en el Salmo 32:8, te enseñaré el camino en que debes andar, dice, ¿no? En ti yo fijé mis ojos. Y el Señor un día puso los ojos en cada uno de nosotros. Y hoy yo no dudo que por medio de esta situación, que por medio de estas circunstancias, Dios está poniendo los ojos en un montón de almas y en un montón de vidas que están ahí afuera, padeciendo las circunstancias que nos rodean. ¿Saben que Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. O sea, nada, dice la palabra, nada de lo que está aconteciendo hoy o de lo que ha acontecido en tu vida tiene algún tipo de valor o de peso con respecto a lo que sí va a llegar a pasar en algún momento. Vos y yo hemos aceptado al Señor, vos y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dice que esa gloria venidera, eso que va a pasar, eso que va a transcurrir el tiempo, eso que va a transcurrir nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra mente, eso que de alguna manera nos va a llevar a vivir un tiempo eterno, ¿verdad? En el cual vamos a estar resguardados, esa gloria en la cual vamos a estar en la presencia de nuestro gran Dios. Entonces, ninguna aflicción de este tiempo presente es comparable, ¿verdad?, con esa gloria venidera que se va a manifestar en los hijos de Dios. Y esa es una promesa de Dios para vos y para mí. Esa es una promesa del Señor.
¿Saben por qué? Porque en el mundo hay aflicciones, decía Jesús. O sea, y esto que hoy vivimos no es parte otra cosa más que del mundo, no es parte otra cosa más que esas promesas se tienen que cumplir en tu vida y en mi vida. Por eso, el primer versículo de esta palabra, en el cual dice que tenemos una ciudad fuerte y que Dios ha puesto salvación por muro, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Hoy estamos resguardados, amén. Y esto no quiere decir que no te pueda sobrevenir la plaga, que no te pueda sobrevenir la peste, el virus o la enfermedad, como vos quieras llamarlo. Esto lo que quiere decir que aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de esa dificultad, tu paz está guardada en Cristo Jesús. El amor que Dios ha demostrado por vos y por mí, ¿verdad? O sea, se refleja justamente en esto, en saber que nosotros no estamos exentos en los padecimientos de la carne, en los padecimientos que como mundo o como sociedad o como lo que sea estamos viviendo, sino que estamos guardados por medio de nuestro espíritu. Por eso les compartía lo de Romanos, porque dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo es el que nos convence de que somos hijos y que si somos hijos somos también herederos y si somos herederos somos coherederos junto con Cristo de la gracia, somos coherederos junto con Cristo del amor de Dios, somos coherederos junto con Cristo de las promesas que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida. Por eso ninguna aflicción de este tiempo presente se tiene que comparar, ninguna aflicción, nada de lo que acontezca, ninguna circunstancia. Si ustedes siguen leyendo este libro hermoso de Romanos, en ese capítulo 8, termina diciendo que nada tiene que apartarte del amor de Dios. Que no hay nada que tenga que apartarte del amor de Dios. Yo sé que a veces las circunstancias duelen. Yo sé que las cosas que vivimos nos duelen. Padecemos cuando vemos a nuestros seres queridos caer por la enfermedad. Padecemos cuando vemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y yo les hablo hoy de esto porque es la noticia, porque es lo que nos acontece. Pero de esto vamos a salir. Esto va a pasar, esta circunstancia va a desaparecer, este virus va a desaparecer en el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros vamos a tener que seguir y vamos a tener que transcurrir. ¿Saben por qué? Porque la promesa de Dios no está detenida en este tiempo. La promesa de Dios es para la eternidad. Entonces, este primer versículo a mí me inspira esto, ¿no? O sea, los muros de la iglesia, ¿verdad? Son ese pacto inmutable de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Dios ha hecho un pacto con cada uno de nosotros cuando le recibimos, nos hizo formar parte de su iglesia. Y su iglesia no es el templo, no es esto en donde hoy estamos compartiendo esta palabra, sino que sos vos, soy yo, allí en medio del lugar en que estemos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos los que de alguna manera estamos guardados por esos muros espirituales. Amén. Así que esta mañana lo primero que quiero decirte es esto. Amén. Vos sos coheredero de la gracia junto con Cristo. Sos heredero de Dios y ninguna aflicción de este tiempo presente es comparable con la gloria venidera que se va a manifestar en tu vida y en mi vida. Amén. Lo segundo que me viene es el segundo versículo en el cual la palabra nos enseña que hay que abrir las puertas. Dice, abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué necesidad tenemos de darle lugar a los que no conocen, aquellos que están perdidos, aquellos que están cargados, aquellos que están trabajados? En Mateo 11:28 la palabra nos decía que vengan a mí. El Señor invitaba, vengan a mí los que están cargados y trabajados. ¿Cuánta necesidad de Dios hay? ¿Cuántas personas padeciendo? ¿Cuántas personas hoy que de alguna manera están transcurriendo en medio de estas circunstancias sin fe, sin esperanza, ¿verdad? Y que los golpea, la muerte los golpea, la enfermedad los golpea, el enemigo los arremete de tal manera que vemos gente devastada, gente triste. Gente que no sabe cómo va a afrontar un futuro por medio de lo que hoy padece y de lo que hoy les está pasando. Entonces, nosotros, dice la palabra, somos nosotros los que tenemos que darle lugar a esos. Somos nosotros los que tenemos que abrir esas puertas para que aquellos que hoy no están conociendo, aquellos que hoy están padeciendo, puedan acercarse al Señor, puedan realmente encontrar en el Señor la respuesta y las soluciones a lo que les toca vivir. Hace unos días un hermano de la casa me compartía y me decía, decía la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la sociedad gime por esto, ¿verdad? Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Y vos y yo somos los hijos de Dios. Como te acabo de decir, vos y yo somos los herederos del reino, somos los coherederos junto con Cristo de la gracia del Señor. Por ende, somos nosotros los que tenemos que manifestar el poder y el amor de Dios en la vida de aquellos que hoy no lo conocen. Así que no te detenga ninguna circunstancia, que no te detenga ninguna de las aflicciones de este tiempo presente, que todo lo que pueda llegar a ser tenga que ver con la necesidad propia de entender que Dios tiene un plan y tiene un propósito con todas las almas y con todas las vidas que Él ha creado. Así que en este tiempo es necesario que como iglesia podamos dar lugar también a esos que no conocen, podamos abrir las puertas a aquellos que están perdidos, podamos brindarles la posibilidad de que ellos también encuentren y generen por medio de la fe la esperanza de lo que está por venir, la esperanza de lo que están por vivir, la esperanza de lo que aún todavía no conocen, porque ese es el amor de Dios y la promesa de Dios para con ellos también, así como lo hizo con nosotros un día. Así que sin importar cuál sea la condición de cada uno de ellos, porque Dios no nos llamó a juzgar, Dios no te llamó a vos, no me llamó a mí a juzgar, no estamos llamados para eso. Si es por condición, no tendríamos posibilidad ninguno de nosotros de estar en el reino, no tendríamos posibilidad. Ni vos ni yo tendríamos posibilidad por condición de ser coherederos junto con Cristo de la gracia de Dios. Por eso yo te invito a que vos puedas reflexionar en este tiempo en aquellos que están sin Cristo, en los que hoy están padeciendo esta misma circunstancia que padecemos nosotros, esta misma circunstancia que estamos viviendo nosotros, esta misma aflicción que hoy nos golpea, porque yo digo que en realidad, más allá de que amamos el camino que Dios nos ha marcado y que queremos transitar ese camino, aún todavía con nuestros ojos naturales podemos seguir viendo la devastación, podemos seguir viendo cómo las almas se pierden, podemos seguir viendo cómo hay un montón de personas que se van a una eternidad sin Cristo, lo estamos viendo. Entonces a nosotros nos corresponde abrir las puertas del reino para aquellos que no están. El Señor Jesús decía, mirá, dice, el reino de Dios se acerca. ¿Saben cómo se acerca al reino de Dios? Por medio de la manifestación de sus hijos, por medio de los que creemos, por medio de los que tenemos fe, por medio de los que vivimos por esperanza. Por eso la palabra dice que es esperanza contra esperanza. Así es como vive el Hijo de Dios y así es como nosotros tenemos que empezar a mirar a los que hoy están padeciendo. Así es como nosotros tenemos que empezar a mirar a aquellos que hoy no encuentran respuesta, no encuentran solución en lo que están pasando, no encuentran respuesta en lo que están viviendo y están padeciendo, porque el enemigo viene arremetiendo, porque el enemigo viene ganando un montón de terreno y nosotros no hemos estado llamados para encerrarnos en nuestras casas, como decía ese varón que hablaba de la manifestación de los hijos, sino que nosotros estamos llamados a hacer la sal, a hacer la luz y a llevar la esperanza en aquellos que la necesitan. La gran comisión que nos delegó nuestro Señor Jesucristo, que debíamos ir por el mundo y por las naciones enseñando el evangelio y dándole la posibilidad a los que no conocen de que conozcan al Señor Jesucristo, y la promesa de Dios es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Amén. Así que yo te invito a que vos puedas reflexionar en este segundo versículo en el cual la palabra dice que hay que abrir las puertas para que entre aquella gente que necesita encontrar la justicia de Dios, aquella gente que necesita encontrar la verdad de Dios. Amén. El tercer versículo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Sin importar las circunstancias y los problemas, la paz de Dios nos llena de plenitud. Amén. Sin importar las circunstancias y las situaciones que vivimos a diario, la paz de Dios, ¿verdad?, nos guarda en su completa paz. Por eso el título de la palabra. Esa paz que dice el Señor no se encuentra en el mundo. Toda la paz que encontramos en el mundo es circunstancial, toda la paz que encontramos en el mundo es temporal. No persevera con el tiempo. Es una paz efímera, digo yo, porque te puede servir para un tiempo, te puede servir para un rato, pero tarde o temprano esa paz se va, esa paz desaparece. Esa paz no genera en vos la gratitud de saber que eternamente vos tenés la salvación. Mirá, lo único que te genera eso es la completa paz de Dios.
Es una paz que sobrepasa todo entendimiento natural. Allí en Filipenses capítulo 4, la palabra nos enseña que no tenemos que estar afanosos por nada, sino que tienen que ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracia y con ruego. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que yo te invito a que vos puedas también en este tiempo convulsionado, a encontrar la posibilidad de saber que la completa paz de Dios te va a estar guardando de todo mal. La palabra dice en Jeremías, ¿verdad? Capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Bendito es el varón que confía en Dios. Bendito es el varón en cuya confianza está el Señor. Bendito es aquel porque dice que va a ser como un árbol plantado en las aguas, junto a las corrientes donde va a echar raíces. Dice que no va a venir, no verá cuando viene el calor, no va a haber circunstancia alguna que tenga que derribarte en este tiempo. Por eso, sin importar las circunstancias y los problemas, le damos gracias al Señor porque estamos guardados en su completa paz. Y no tenemos que dejar de dar frutos, como dice Jeremías. No tenemos que dejar de dar frutos, porque a eso nos llamó el Señor. Vamos a estar guardados en completa paz, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos van a perseverar en el Señor, pero eso nos tiene que generar como acción instantánea el poder llevar frutos para el reino, el poder darle la posibilidad a muchos otros, como dice el capítulo 2, de que encuentren también al Señor. Necesitamos transmitir de esta paz, necesitamos que las personas conozcan la paz verdadera del Señor, esa paz completa, esa paz que no tiene que ver, como les dije recién, con lo que tiene el mundo, sino que tiene que ver con algo espiritual, con algo que es mucho más grande que el mundo, con algo que es mucho más grande que cualquier circunstancia, con algo que es mucho más grande que cualquier problema que puedan llegar a estar viviendo. Es una paz que te completa y que te guarda en Cristo Jesús. Así que Jeremías lo decía de esta manera: bendito es el varón que confía en Dios. Bendito es aquel que guarda su confianza, que guarda sus pensamientos en Cristo, porque va a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes, que no importa la circunstancia que acontezca, ese árbol va a llevar fruto. Y eso somos vos y yo hoy. Eso somos vos y yo hoy en medio de esta circunstancia. Somos vos y yo hoy en medio de tanta muerte, de tanta tristeza, de tanta enfermedad. Somos vos y yo en medio de este desierto que estamos transcurriendo como sociedad, porque sabemos que aún en medio del desierto vamos a poder aún dar fruto digno, dice la palabra, fruto digno, ¿verdad?, de arrepentimiento de pecados para aquellos que lo necesiten, porque eso es lo que necesitamos hacer nosotros, llevar más almas a los pies de Cristo. Esta circunstancia, como les dije hace un rato, no es en vano, esto no es una casualidad. Dios tiene un plan y tiene un propósito seguramente con lo que hoy padecemos, y esto va a pasar, esto va a transcurrir, esto va a desaparecer en algún momento. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, lejos de escondernos, lejos de guardarnos, lejos de vivir con el temor que hay hoy infundido como sociedad. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que levantarnos con poder y con autoridad para llevarles esperanza a aquellos que se están yendo a una eternidad sin Cristo, a aquellos que hoy están padeciendo por medio de las circunstancias que les tocan vivir. Esa paz completa que Dios nos guarda, en la que Dios nos guarda, ¿verdad? Esa misma paz es la que tenemos que transmitir a aquellos que hoy necesitan del Señor. Y el último versículo dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Para siempre Él es nuestra victoria. Para siempre el Señor es nuestra victoria. Para siempre el Señor, ¿verdad? O sea, va a ser el que nos va a guardar, dice la palabra. Porque dice la palabra también que Dios no miente, que no tenemos un Dios que miente. No es hijo de hombre para mentir, ni aún es hombre para arrepentirse de lo que dice. La palabra nos enseña en Ageo 2:5 que según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No teman, no teman. El pacto que Dios hizo con nosotros cuando estábamos en Egipto
el pacto que Dios hizo con nosotros cuando estábamos perdidos y esclavos en medio del pecado y en medio de las circunstancias que nos rodeaban, el pacto que Dios hizo con nosotros cuando nos rescató de todas esas tinieblas y de todos esos caminos erróneos que habíamos escogido, en el cual vivíamos circunstancias desagradables, en el cual de alguna manera teníamos como referencia solamente lo que nos pasaba a nosotros, porque no podíamos mirar más allá de lo que vivíamos, porque no podíamos pensar siquiera en lo que estaba padeciendo en el de al lado, porque estábamos en medio de nuestra propia cautividad. Cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos rescata de esa cautividad, cuando Dios nos saca de ese Egipto, hizo un pacto con cada uno de los que le hemos recibido. El Señor nos dijo que nos iba a guardar, que nos iba a bendecir, que nos iba a multiplicar y que nos iba a llevar a vivir lejos de este mundo, lejos de las circunstancias que acontecen a cada rato. Nos iba a llevar a vivir por medio de su Espíritu, de victoria en victoria y de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Así que no hay que temer. Así que dice que el verdadero amor de Dios echa fuera todo el temor. Yo te invito a que en este tiempo vos puedas, por medio del poder de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de las promesas de Dios, por medio de la salvación que Dios ha derramado sobre su creación, encontrar las fortalezas necesarias para poder salir adelante de todas estas circunstancias que nos rodean. Y así como decíamos hace un rato, que las aflicciones de este tiempo presente no tienen que compararse con la gloria venidera, no tienen que compararse con todo lo que estamos por vivir. ¿Saben que una de las peores circunstancias que he vivido como cristiano fue la pérdida física de mi madre? En el momento que esto aconteció, me encontraba privado de mi libertad. Recuerdo que mamá entró con un cuadro de neumonía grave en ese tiempo. Le habían dado el alta, volvió a casa. Había estado unos días en casa y volvió a caer internada de nuevo, y esa segunda internación ella ya no la soportó. Ella ya, su cuerpo estaba muy débil, la neumonía había avanzado a tal grado que había tomado ya mucha parte de sus pulmones, y bueno, y no pudo resistir su cuerpo. Saben que tal vez las circunstancias eran otras, pero es muy parecido a lo que acontece hoy. Hay muchas personas que envían a sus seres queridos en una ambulancia tal vez, y después no tienen la posibilidad de despedirse de ellos, no tienen ni siquiera la posibilidad de darles un abrazo y de expresarles el amor o lo que sea que sienten con respecto a ese ser querido. Y saben que cuando pasó esto con mi mamá, me pasó a mí lo mismo, porque las circunstancias eran distintas, pero era casi lo mismo que está aconteciendo. Yo no pude despedirme de mi mamá. Yo no pude decirle a mi mamá lo mucho que la amaba, lo mucho que le agradecía todas las oraciones que ella había hecho por mi vida. No pude decirle, por ejemplo, que estaba muy feliz estos años de ver su felicidad en su rostro por medio de mi conversión, que eso me hacía feliz, porque no solamente yo era beneficiado por la decisión que había tomado, sino que a la vez también viendo su rostro, ¿verdad? Feliz, había gratitud para conmigo. Yo no pude hacer eso. Físicamente no pude hacerlo. Y recuerdo que la hermana que me transmite la noticia, que hoy es mi esposa, que se llama Nancy, me acuerdo que yo les había pedido si podían ir a la clínica, y yo llamo por teléfono y ella me dice, bueno, ¿cómo te digo esto? Y fue una tristeza que vino así como que atravesó mi debilidad carnal, digo yo, ¿no? Porque, ¿por qué digo mi debilidad carnal? Porque es lógico que nos duelan. Las pérdidas físicas es lógico que nos duelan. Los problemas y las circunstancias que padecemos en la carne son lógicos que nos hagan que muchas veces tambalear, que nos hagan muchas veces dudar, que nos hagan muchas veces entrar en pánico y en temor. Y recuerdo que fueron pocas las palabras que expresé en ese momento por el teléfono. Y lo primero que hice fue, al cortar el teléfono, encerrarme en una habitación en la cual yo estaba cuando estaba privado de mi libertad, y me puse a orar. Recuerdo que le decía al Señor que lejos de quejarme por
por no poder verla ya, le daba gracias, le decía gracias por el tiempo que sí la pude disfrutar, gracias por el tiempo que sí la pude tener. Pero no solamente le daba gracias por lo que había transcurrido aquí en tierra, sino que le daba gracias porque sabía que ella había partido hacia su presencia. Y que perseverando yo en este camino y que buscando de su amor y que buscando de sus promesas, iba a poder algún día alcanzar en la presencia de Dios nuevamente el rostro de mi madre. Y hoy yo pensaba en esto porque de verdad que me conmueve ver las situaciones que vivimos como sociedad. Me conmueve porque veo el dolor, veo la tristeza de las personas. Veo que es algo doloroso y sí, es verdad y tendría que dolerte. A mí me dolió y claro que me dolió. Pero saben que esta palabra que hoy yo les comparto fue lo primero que Dios me compartió en aquel tiempo. Fue lo primero que Dios trajo a mi vida. Fue la primera palabra que vino luego de la pérdida física de mi madre a ministrarme y a enseñarme que Dios había hecho un pacto inmutable con mi vida. Que Dios me había tomado de lo peor, de la peor oscuridad que puede haber. Dios me había rescatado y me había sacado de ese lugar y me había dado, ¿verdad?, la posibilidad de que las puertas se abran para yo poder entrar en su reino. Y sin importar la circunstancia que vivía en ese momento, sin importar la pérdida que estaba viviendo, Dios me empezó a guardar en esa completa paz de la cual hoy Dios les estoy hablando a ustedes y de la cual Dios me habló en su momento. Es una completa paz que tiene que transcurrir por medio de la fe. Porque si no lo mirás con fe, si no entendés esto por fe, lamentablemente la realidad te va a golpear. Por eso tenemos la necesidad de transmitir estas cosas al mundo. Por eso vos y yo tenemos necesidad de hablar y de decirles a aquellos que hoy están padeciendo, a aquellos que están perdiendo a sus seres queridos, a aquellos que de alguna manera están tristes y están abatidos, que hay un Dios de poder, que hay un Dios de amor, que hay un Dios que te puede guardar en completa paz en medio de la circunstancia más difícil que te toca vivir. Así que no importa, no tiene que ver con la circunstancia, no tiene que ver con el problema que estés pasando, tiene que ver con la fe que puedas depositar en Dios para que Dios te guarde, para que Dios te proteja, para que Dios te bendiga y para que Dios te levante del medio de las circunstancias que hoy te tocan vivir, para que puedas vivir en sus promesas y en su amor. Esa es la verdad de Dios para con nosotros los que amamos al Señor. Saben que cuando pienso en esto, y de verdad se me está erizando la piel, pienso en esto y recuerdo ese tiempo en el cual vivía una circunstancia horrible porque estaba privado, estaba encerrado, no había forma de que yo pueda salir de ese lugar. No había manera porque yo estaba encerrado, privado de mi libertad. Y yo decía, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para tener paz si no puedo ni siquiera despedir a mi ser querido? Y ahí Dios me consoló, ahí Dios me habló y ahí Dios me guardó en su completa paz para que yo pueda entender lo mismo que hoy muchos necesitan entender. Y sé que aún confiando en el Señor estas cosas te pueden transcurrir porque no estamos exentos a la enfermedad y lo sabemos muchos de nuestros hermanos. De hecho yo mismo he sido víctima de esta enfermedad en algún momento. Yo he padecido la enfermedad en lo que fue los meses de julio del año pasado junto con mi esposa y de verdad que me sentí guardado en el amor de Dios porque veía el cuerpo, veía la iglesia, ¿verdad? Detrás de nuestras vidas, sosteniéndonos en oración. Pero no solamente por la oración y por los mensajes, sino porque se ponían a disposición, ¿verdad? Y qué hermoso que es permanecer en un cuerpo, qué hermoso que es pertenecer a un cuerpo. Qué hermoso que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Y de este es el amor del que yo te estoy hablando. Y de esto es de lo que yo quiero hablarte esta tarde, en este día, en esta mañana o cuando sea que estés escuchando este mensaje. Que hay un amor de parte de Dios para con tu vida que no tiene que ver con el amor del mundo. Es un amor, dice la palabra, que de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo no sé si vos no conocés al Señor. Yo no sé si estás escuchando palabra de Dios por primera vez. Pero a mí me encantaría que vos puedas entender que en medio de la circunstancia que vivís, que en medio de la prueba que estás viviendo, que en medio de la lucha que estás viviendo hay un Dios de amor que quiere rescatarte. Hay un Dios de amor que te ama. De tal manera te ama que entregó a su Hijo para que vos no te pierdas, sino que por medio de la fe vos puedas encontrar salvación y vida eterna. Ese es el amor en el cual nosotros hoy estamos sumergidos como hijos, los que hemos de alguna
alguna manera aceptado al Señor. Ese es el amor que se ve reflejado en esta palabra que acabamos de compartir. Y yo te quiero invitar a vos ahí por medio de una oración a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Cuando vos recibís a Cristo en tu corazón, mirá, esto no te va a ligar a ninguna iglesia, no te va a ligar a ningún pastor, no te va a ligar a ningún hombre, te va a ligar solamente a Dios. Que vos después quieras pertenecer al cuerpo, de verdad va a tener que ver con una decisión tuya, de congregarte, de buscar un líder, una casa de amistad en la cual vos puedas estar. Pero este es el primer paso que vos necesitas dar para encontrar las promesas de Dios en tu vida, ¿verdad? O sea, así que si vos tenés la intención de hacerlo, yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y que puedas hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que no tengas en cuenta ninguno de ellos, que los borres, Señor, pero que sí anotes mi nombre en el libro de la vida. Que de aquí para adelante tú me guíes y tú me enseñes el camino en que debo andar. Yo te doy gracias por aceptarme como tu hija, como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, vos hoy pasaste a pertenecer, a ser hijo de Dios. Y como hijo pasaste también a ser heredero de Dios. Y junto con la herencia de Dios vas a ser coheredero con Cristo de la gracia de Dios, como lo somos todos y cada uno de los que hemos aceptado al Señor. Así que te desafío en este tiempo a que no te quedes con lo que el enemigo te haya mostrado, no te quedes con lo que el enemigo haya querido decirte que sos. Quédate con lo que Dios dice que vos sos para Él. Entonces esa perla preciosa que el Señor ha tomado, sacándote de toda cautividad y poniéndote en la libertad de Cristo. Así que empezá a vivir conforme a esa verdad, dejando atrás las mentiras y los engaños con los cuales el enemigo te quiso cautivar en todo este tiempo. Aún para aquellos que ya conocemos y hoy están padeciendo por estas circunstancias que hablábamos, mirá, hay un Dios de amor que ha hecho un pacto eterno con tu vida y con la mía. Hay un Dios de amor que nunca te va a abandonar, ni aún en medio de la prueba, de las circunstancias. Yo siempre digo que el ser cristiano no te hace exento a las consecuencias que uno tiene que vivir por las decisiones que toma. El ser cristiano lo que te permite es vivir en esto, en esa paz, completa paz en la cual Dios guarda a sus hijos. Esa completa paz que tiene que ver, ¿verdad?, con la fe, con el creer que hay un Dios de poder, que sin importar la circunstancia, sin importar lo que acontezca, sin importar lo que pase, uno puede tener paz en medio de la tormenta. Hay una hermosa alabanza, adoración, la cual dice: puedes tener paz en medio de la tormenta. Decirle al Señor en este tiempo que te ayude a guardar esa paz, a tener esa paz completa en Él, a estar guardado en el poder de Dios, porque vos no necesitas que se vaya la tormenta, porque la tormenta se va a ir, la tormenta va a pasar, esta circunstancia que vivimos, como les dije hace un rato, va a pasar. Vos lo que necesitas es vivir en esa paz permanente, porque esta tormenta se va a ir, pero ¿y la otra? ¿Y la que sigue? ¿Y la circunstancia que está por venir? ¿Dónde tenés tu corazón en el momento de elegir y de decidir lo que querés hacer con tu futuro? ¿Dónde tenés tu corazón en el momento de pensar en qué es lo que estás planificando para adelante? Porque si tu corazón solo está guardado en pensar en lo que vivimos, vas a estar corriendo detrás de lo económico, vas a estar corriendo detrás del trabajo, vas a estar corriendo detrás de la salud, vas a estar todo el tiempo corriendo detrás de las bendiciones, cuando Dios te invita a que vos puedas descansar y a que puedas ser guardado en esa paz, que en la cual vos no tenés necesidad de correr, sino en la cual solamente tenés la necesidad de seguir a Cristo, de seguir los pasos de aquel que de alguna manera dio su vida por vos y por mí, de seguir los pasos de aquel que está dispuesto, aún después de haber dado su vida por vos y por mí, de guardarte ante toda circunstancia y ante todo problema que hoy acontezca en tu vida. Porque eso es lo que necesitamos. La palabra nos enseña que la verdad que los tiempos van a ser cada vez más duros.
Los tiempos van a venir cada vez más difíciles. Si leemos la palabra en Mateo 24, nos enseña que va a haber, dice, va a haber rumores de guerra, va a haber guerra, van a venir pestes como lo que estamos viviendo, dice la palabra. Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esas cosas las estamos viviendo como sociedad. Mas el que persevera hasta el fin, dice la palabra, es el que va a ser salvo. Mas el que persevera hasta el fin es el que va a encontrar la salvación en Cristo. Mas el que persevera hasta el fin es el que va a obtener la victoria y el premio de aquel llamamiento supremo que hemos sido llamados vos y yo. Así que yo te invito y te desafío en este tiempo a que sin importar la circunstancia, vos puedas encontrar la paz en medio de la tormenta. Decían los hermanos que han transcurrido enfermedad en estos días, decían, era tal el ataque que recibíamos que no podíamos encontrar la presencia de Dios. Nos costaba orar, nos costaba pedirle al Señor, nos costaba, y claro que sí, esas cosas nos acontecen porque estamos en un cuerpo de carne y la carne siempre va a exigir para la carne, pero ¿saben qué? Tenemos un plano espiritual aparte del carnal que conocemos. Hay un plano espiritual en el cual nos podemos librar de todas las circunstancias que vivimos por medio de la fe. Así que el encontrar a Cristo no se trata de que no haya problemas, el encontrar a Cristo se trata de que vos tengas paz en medio de los problemas. Que tengas paz en medio de las circunstancias y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento natural te lleva a vivir en las victorias y en las glorias que Dios va a hacer con tu vida y con la mía. Yo te desafío en este tiempo a que vos puedas creer en esto, a que vos puedas tener bien en claro que sos hijo, que sos heredero de Dios y coheredero con Cristo del reino, y que nada de lo que acontece tiene que estar guardado en las circunstancias, sino que todo tiene que estar guardado en la paz que Dios tiene para con sus hijos. Amén. Yo le doy gracias al Señor por ustedes, le doy gracias al Señor por la iglesia, le doy gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias que vivimos podemos seguir unidos en un mismo espíritu, aún si así sea por forma virtual, aún así sea de esta forma, de esta manera en la cual nos estamos congregando y nos estamos de alguna manera poniéndonos en el mismo espíritu para rendirle culto al Señor. Yo te invito y te desafío a que vos puedas por medio del amor de Dios encontrar y ser guardado en esa completa paz en la que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Yo te saludo con la paz del Señor y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder juntos rendirle cultos al Señor. Dios te bendiga.